La tercera jornada ya, y lo hacemos para hablar de digitalización de los procesos asistenciales. Para ello cuento con 5 ponentes en esta ocasión que nos hablarán sobre este asunto. Por un lado tenemos a Juan Pedro Rísquez, que es vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Bienvenido. Bien hallado, encantado. A su lado, Mónica Vidal, responsable de Salud Seguros de Capgemini España. Espero haberlo dicho bien. Lo puedes decir como quieras, Capgemini, Capgemini, hay de todas las versiones. Cap es la más fácil. Sí. No sé si para la inteligencia artificial es suficiente, pero lo has hecho muy bien. Gracias. Pues bienvenida, Mónica. A su lado, Mariel Vázquez, directora de Experiencia Digital para Clientes de Mapfre y Chief Customer Officer de Savia. Bienvenida. Muchas gracias por invitar a Mapfre y por invitarme a esta mesa redonda. Gracias a ti. Y por otro lado tenemos a Laura López Tapero, directora médica de ASPI y Prevención, que es del Grupo Atris. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a su lado David Álvarez, director de Salud Digital de Siemens Healthineers. Bienvenido. Gracias. Pues vamos a poner en contexto la digitalización de los procesos asistenciales. ¿En qué punto se encuentra la digitalización en el sistema sanitario y en qué se ha avanzado hasta ahora? Juan Pedro, empezamos por ti. ¿Empiezo yo? Sí. Muy bien. Pues nada, lo primero, como han dicho, encantadísimo de estar aquí en el Español con vosotros y en esta mesa tan oportuna hablando de salud y hablando en esta semana de salud y hablando de la digitalización en la salud, ¿no? Nosotros los farmacéuticos, y en esa condición vengo de vicepresidente del Consejo General de Farmacéuticos, pues siempre hemos dicho que nosotros llevamos la digitalización en nuestro ADN y de hecho nuestro lema, que ya es muy conocido, hablamos siempre de que somos asistenciales, somos sociales y somos digitales, ¿no? Eso es algo que lleva impreso en el ADN y que en el mundo de la farmacia, cuando no había nada digitalizado, cuando no existían prácticamente ordenadores, ya las farmacias utilizaban un entorno de digitalización importante. Y en ese sentido, pues seguimos avanzando y seguimos creciendo. Uno de los ejemplos que yo quería tratar hoy aquí, pues era, que lo comentaba antes con una compañera de mesa, todo el tema de hacer el sistema de prescripción y dispensación de una manera digital y haber constituido en el sistema sanitario público una receta electrónica pública muy potente, interoperable en toda España. Creo que ha sido una situación absolutamente de éxito, ¿no? Ahora estamos con esa... Se hizo como es nuestra España, una España de 17 comunidades autónomas, en las que cada uno tuvo que componerse para hacer una receta electrónica y en ese sentido lo hicimos un poquito al revés. Al final, después lo que hicimos fue interoperar a todas esas farmacias. Ya llevamos 660 millones de recetas interoperadas en toda España, ¿no? Con lo cual, ese proceso de ahora comunicarse en todos los territorios de España, yo creo que se está culminando también de una manera importante, ¿no? Y ahora vamos a dar ese segundo salto en la digitalización de prescripción y dispensación, que va a ser a nivel europeo. Ya hay pruebas que se están haciendo y ya se han llevado a cabo las primeras prescripciones y dispensaciones en un entorno europeo. Yo creo que es una oportunidad para crear este tipo de herramientas. Nosotros consideramos que al final una farmacia innovadora, conectada, digital e integrada en el sistema sanitario actual es imprescindible, ¿no? Y en eso trabajamos todos los días con diferentes actuaciones, ¿no? Y siempre dentro de esa magnífica red de 22.000 farmacias que tenemos, que es una conquista social debido al modelo de farmacia que tenemos, y también con esa sensación de que queremos digitalizar pero sin perder esa parte de humanización, ¿no? Se habla muchas veces de un entorno digital como algo frío, y nosotros lo que tenemos habitualmente es una cercanía especial con los pacientes, con la ciudadanía, donde a menos de 2 minutos de su casa casi todo el mundo tiene una farmacia, ¿no? Y un profesional como el farmacéutico, que a fin de cuentas se trata del personal sanitario y el profesional sanitario más cercano que tiene la población. Vamos a seguir trabajando, os comentaba en esa interoperabilidad que hay ahora mismo, con más de 660 millones de recetas anualmente, y hemos generado también plataformas en base un poco a las necesidades. Hoy en día, hoy me preguntaba
preguntaban también desde otros medios, hablando sobre problemas de abastecimiento de medicamentos, ¿no? Y es una realidad que no solo es aquí en España, sino en muchos entornos en los cuales pues, está habiendo una tensión importante con el suministro de algunos medicamentos. Hicimos una plataforma en la que cerca de 10.000 farmacias informan todos los días de esos problemas. Volvimos a hacer otra plataforma digital y de mucho recorrido para conectar ese ámbito de farmacias y localizar medicamentos que están en desabastecimiento, para que el ciudadano vaya exactamente donde va a encontrar ese medicamento y no deambule por farmacias comunitarias que están por otros sitios. Son plataformas digitales, plataformas de éxito, Cismed, Farmahelp, Mi Farmacia Asistencial, que evoca también esa relación que queremos integrar, toda la información que se va captando a través de la farmacia comunitaria en el ámbito de lo farmacológico y de las necesidades farmacológicas y de lo que el paciente retira por la vía pública, privada y lo que recibe de indicación farmacéutica. Y todo eso yo creo que son, en un primer envite, toda esta zona de digitalización donde creemos que la farmacia española tiene mucho que aportar. Mucho que aportar y mucho camino ya recorrido. Así es. Mónica. Pues la pregunta es ¿en qué punto estamos en la digitalización? Pues estamos cambiándolo todo, nos está cambiando todo. Está cambiando la forma de relacionarnos en todos los niveles, está cambiando la manera de proponer las soluciones, proponer las ofertas, está cambiando todo. No hemos parado, esto no se para, empezó, se superpotenció con la pandemia, todos lo sabemos, pero ha venido para irnos transformando en la manera de comunicarnos, en la manera de presentar nuestras soluciones, en nuestra manera de curar, en nuestra manera de atender a las personas, que esto va de esto. O sea, yo cuando hablo de esto me pongo un poco seria, la gente que trabaja conmigo lo sabe, porque pues estamos pisando un terreno en el que hay que descalzarse para trabajar en esto, porque estamos tocando la vida de las personas. Lo hacemos a través de soluciones digitales, de canales digitales, porque hoy en día esto viene a ayudar, pero estamos hablando de esto. Si nos ponemos serios y si tenemos que hablar de esto, es lo que estamos haciendo. Y bueno, pues estamos haciéndolo creo que muy bien, también aprendiendo, ayudando a las compañías a hacerlo mejor y a poner sus mejores capacidades al servicio de las personas, al servicio de la gente. No quiero pisar lo que van a hablar otras personas. O sea, aquí tengo una súper experta en experiencia de cliente, seguro que va a desarrollar ese tema un poquito más, pero estamos en eso, basándonos y apalancándonos en una herramienta que es imprescindible, es necesaria, a veces es una herramienta un poco complicada de manejar porque es la tecnología. Y eso supone estar siempre al día. Igual esta mañana, me parece, comentaban los cardiólogos, ¿no?, que para ellos el estudiar es una suerte, no, para ellos no es una carga estudiar. En el campo de la tecnología puede llegar a ser pesado porque nunca has terminado, siempre estás evolucionando, siempre te la están cambiando, siempre hay que invertir y eso cuesta decidir, cuesta saber cómo hacerlo, cuesta arriesgarse, cuesta ser valiente, cuesta ser humilde. Tan importante en esto, tan importante saber que no lo sabemos todo y que nos podemos equivocar y que el que viene a hablar contigo, a ofrecerte una solución, quizás sepa más que tú, quizás sepa más que tú. Y a lo mejor es muy pequeñito y tú eres muy grande, pero hay que saber también ser humilde en esto. Hay una persona, que no sé si está por aquí, pero a mí me encanta cómo lo explica y si no está aquí mejor, porque así no me oye, que es Pedro Díaz de Mafre. A mí me gusta cómo lo cuenta porque se lo he visto hacer. Y he visto cómo aceptan el que otro pueda saber un poco más y te va a ayudar a hacerlo mejor, ¿no? También al revés. Las grandes compañías saben hacer las cosas muy bien y también saben ayudar a aquellos que están empezando o que necesitan incubadoras o terrenos de desarrollo para aplicar esas nuevas soluciones que están emergiendo y que vienen para ayudarnos, pero hay que saber usarlas. Colaboración, al fin y al cabo. Mariel. Pues yo hablaría, la digitalización creo que ya ha conseguido mucho,
pero yo hablaría de dos grandes hitos. Por un lado, por ejemplo, y nuestra experiencia en Mafre, hemos conseguido ya reproducir completamente una consulta médica, no por el hecho de poderla tener en una videoconsulta y demás, sino desde el comienzo solicitando la cita online, eligiendo al especialista, eligiendo el más recomendado y sabiendo cuál es específicamente el que necesitamos para la dolencia y la patología exacta que necesitamos. El momento de la videoconsulta en sí y reproducir esa interacción con un punto muy importante que ha dicho él de la humanización, no perder esa humanización y finalizarla además consiguiendo una receta que permite al cliente, al usuario, conseguir todo lo que habría conseguido en una consulta presencial, porque con esa receta puede a continuación ir a la farmacia o incluso conseguirla a distancia, como él ha dicho, y tener el medicamento en casa. Entonces, sin desplazarse, sin pérdidas de tiempo como antes hacíamos, y Dios mío, ¿dónde aparco? Tengo el problema de, etcétera, etcétera. Hemos conseguido reproducir completamente la experiencia de una consulta médica en todos aquellos casos, que son muchos, estudiado casi más del 70% de las consultas no necesitan una exploración física, por lo tanto no necesitan un contacto ni una actividad presencial, y en ese caso ya hemos conseguido, como digo, reproducir toda esa experiencia de manera completa end-to-end. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que otro hito alcanzado, un gran logro, es la historia clínica electrónica, esa interoperabilidad de informes, pruebas, consultas y demás, en la que los clientes ya pueden acceder a sus pruebas médicas siempre que hayan sido realizados en todos los centros que participamos y en todas las aseguradoras que participamos en este proyecto del IDIS, y que a través de Mafre, por ejemplo, cualquiera de nuestros clientes puede consultar sus pruebas médicas en la aplicación, aunque se hayan realizado en cualquier centro de los que participan, insisto, incluso compartirlo si él quiere cuando está en una consulta presencial o en una consulta remota con cualquier especialista. Yo destacaría esos dos, que son grandes logros de la digitalización y que además creo que recogen y suponen el trabajo de muchas piezas sueltas que se han ido construyendo y desarrollando a lo largo de los últimos años y que ya por fin consiguen construir el camino, el journey que llamamos en experiencia de cliente, completo desde el principio hasta el final. Un journey digital end-to-end. Voy por este lado, Laura. Yo creo que la tecnología ya está aquí, ¿no? Es una realidad. Ha cambiado mucho en los últimos años a mejor, porque hemos vivido una situación que nos ha obligado a ir más rápido de lo que estábamos preparados, pero creo que no ha salido mal, nos ha dado experiencia para seguir mejorando. De hecho, la perspectiva era que hubiese un incremento de un 15% de mayor inversión y crecimiento en innovación y estamos casi en un 20% en España. Iba a decir por culpa, pero bueno, en este caso sí que ha sido un poco por el COVID, ¿no? La idea que tenemos, por ejemplo, en Atris es, hablando, ¿no?, como decía mi compañera, es intentar dar respuesta a la sociedad. Y por eso estas jornadas son tan importantes, porque nos hablamos un poco todos, ¿no? Somos todos los grupos, y entonces nos hablamos un poco entre todos porque nos tenemos que poner de acuerdo, porque esto es para nosotros. O sea, todos aquí somos y seremos pacientes algún día. Y nos ha tocado, si no a nosotros, a nuestros compañeros, a nuestra familia. Entonces, la experiencia del paciente empieza en el proceso asistencial, que no debería ser en la enfermedad. O sea, nosotros deberíamos ser capaces de traspasar ya la prevención, o sea, dar algún tipo de cultura que uno no tenga que ir al médico cuando ya se ha puesto malo. Ya vamos tarde, ¿no? Ya vamos tarde. Y si a eso le añadimos que tenemos una esperanza de vida que cada vez va a más, pero no hemos conseguido mejorarla tanto como en años ganados de calidad. Los mayores de 65 años ahora mismo hay un porcentaje muy alto que tiene más de 2 o 3 enfermedades crónicas, para que nos hagamos una idea. Se espera que en el 2050 un 36% de la población tenga más de 65 años. Si creemos que el sistema ahora está empezando a colapsarse y dentro de unos años no estaremos mejor. Y la solución a eso es poder dar una respuesta rápida. Y la tecnología está aquí para ayudarnos. Entonces,
Una de las cosas que hay que intentar hacer es que los recursos que tenemos se utilicen donde se tienen que utilizar. Entonces hay que quitar toda la parte de la burocracia, por ejemplo, del sistema sanitario. Hay que facilitar a que los pacientes sean realmente los dueños de su salud y de su historia clínica. Porque la historia clínica es verdad que hemos pasado muy rápido de papel a digital, pero nos hemos compartimentalizado. Hoy tu salud está repartida en tu seguro privado, en tu seguridad social, en tu empresa de riesgos laborales y no se comunican entre ellos. Y entonces eso produce, primero, poca sostenibilidad, evidentemente, y segundo, un cierto riesgo al paciente porque le obligas a tener que repetirse algunas cosas. ¿A quién no le ha pasado que por motivos de listas de espera ha tenido o ha decidido cambiar de médico? Que eso es una cosa que las generaciones también están cambiando, ¿no? Antiguamente había mucha fidelidad a ir siempre a la misma persona, hoy en día se prima intentar que vaya rápido y si encima es cerca, fantástico. Entonces, la innovación, la tele, la inteligencia artificial trae esa accesibilidad a tu zona de trabajo, a tu zona de casa, trae esa facilidad, pero sobre todo trae que cuando vayas al médico, si ya te han hecho una prueba antes, tengas acceso a ella. Hoy en día es más fácil cuando vas a una consulta de explicarle al médico lo bien que has dormido hoy con el reloj, los pasos que has dado, que enseñarle la resonancia magnética que te hiciste la semana pasada. Eso hay que mejorarlo, tenemos que trabajar en ese. Es bueno que hayamos construido tantos, ahora hay que construir, como decía mi compañero del Colegio de Farmacéuticos, intentar que sean operables entre todas, porque eso es lo que nos va a facilitar el tiempo, eso es lo que va a dar la calidad, la respuesta a que el paciente esté tranquilo, que esté donde esté, le va a llegar una respuesta de calidad, una respuesta justa, equidad. Y si encima está enfocado con los grandes datos, que ya es lo último que os cuento, todos sabemos que si esos datos podemos utilizarlos a mejor, esos datos que es los que nos van a hacer que tú no eres una única persona que le pasa eso, que le pasa a muchísima gente. Si podemos usar esos datos para hacer medicina basada en la evidencia, pero sin tener que hacer solamente los ensayos clínicos como los hacíamos antes, sino ir a retrospectivo y coger esos millones de datos para poder utilizarlos y que la medicina sea de precisión. Yo creo que esto ya está aquí. Lo que pasa es que hay que usarlo, hay que implementarlo. Sí, quedan cosas por hacer y eso lo abordaremos un poquito más tarde en los siguientes pasos que debemos de dar en esta digitalización. David, ¿cierras este primer turno? Sí, claro. En primer lugar, un placer estar aquí en español, un verdadero orgullo y placer compartir con vosotros la visión de la industria, en este caso de Siemens, Siemens Healthineers. Y particularmente cómo vemos nosotros como la digitalización, ¿no?, en el sistema de salud. Desde un punto de vista tecnológico, creo que, y tengo que decir que España, tanto la sanidad pública como la privada, como los diversos actores que nos movemos en este sector, tengo que decir que tiene unos buenos fundamentos. Es decir, cualquier hospital público hoy cuenta con un sistema de historia clínica absolutamente digitalizado. Cualquier hospital privado lo mismo y las compañías aseguradoras pues absolutamente igual. Y además en todos los departamentos, en todos los servicios de un hospital pues se cuentan con herramientas digitales que permiten, bueno, pues que todos los procesos asistenciales que cada una de ellas gestiona pues se puedan llevar de una forma absolutamente eficiente desde el punto de vista de la digitalización. Eso ha permitido también pues, que todos los saltos tecnológicos en cuanto a tecnologías pues, se hayan podido ir incorporando, ¿no?, a estos procesos asistenciales y hayamos visto, bueno, pues, cómo poco a poco hemos ido avanzando mucho tecnológicamente. Como es mi ámbito también, o uno de ellos, el mundo de la imagen, pues sin ir más lejos, un TAC o una resonancia, ¿no?, que antes pues, veíamos TACs de 16 cortes, ahora estamos en años luz de lo que había antes, ahora se ven TACs de 3.000, 4.000 cortes o resonancias con muchísima más información. Si no hubiera este fundamento básico, sería imposible manejar todos estos datos, ¿no?, y trabajar con ellos y generar tantos buenos diagnósticos y tan precisos, ¿no? Entonces, volviendo al inicio, creo que España puede estar orgullosa y comparándonos con el resto de la Comunidad Europea de la situación digital que tenemos, sin ninguna duda. Ahora bien, tenemos retos, por supuesto, ¿no? Y los comentamos en algún momento y los retos que
que todavía tenemos como país es que bueno, las autonomías o disponer de una sanidad en cada una de las regiones de España, que es algo bueno en el sentido de acercarla a cada realidad en cada región, pues tiene también sus pequeños problemas, ¿no? Y hablábamos de interoperabilidad. Es decir, si yo hoy estoy en Madrid y mañana me voy a Galicia de vacaciones y tengo un problema, pues probablemente el médico que me atienda allí pueda ver poco o nada de mi historia clínica, lo cual en una situación, digamos, privilegiada como estamos de digitalización, pues no casa muy bien, ¿no? Sí que es cierto que estas pequeñas o grandes retos que todavía tenemos se están abordando, se están intentando abordar actualmente, ¿no? con algún programa dirigido desde el Gobierno de España, tratando de, digamos, que todas estas historias clínicas o estos sistemas digitales sean interoperables entre sí, buscando, entre otros, como fin siempre una mejora de la percepción que un paciente tiene de los servicios que se le facilitan, pero también, pues imaginemos, oye, si tenemos en la Comunidad de Madrid millones de estudios otra vez, de TAC o de resonancia, la de cosas que se pueden hacer con eso, ¿no? Que ya lo vemos en las tecnologías actuales de inteligencia artificial, que son capaces de buscar patrones porque han sido entrenados esos algoritmos. Entonces, imaginemos que tuviéramos todo interconectado. O sea, y aquí es una gran oportunidad que como país creo que estamos sabiendo enfocar porque ningún otro, y podemos incluso irnos a Alemania, que siempre lo ponemos como paradigma de la modernización, Alemania está a años luz de nosotros en esto. Ellos tienen sus hospitales, cada uno con su historia clínica y digitalizado estupendamente, pero si vamos más allá, a nivel ya regional, para ellos es prácticamente una entelequia, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que tenemos mucho que avanzar en el buen sentido y luego en otro, hablando de esos fundamentos que tenemos, pues podemos seguir construyendo cosas como es la integración de otra serie de datos y otras que se producen dentro, ¿no? del proceso asistencial de un paciente que hoy por hoy tampoco están del todo conseguidos, ¿no? Y si me permitís un ejemplo, pues que además es bastante ilustrativo, pensemos en un paciente oncológico que hoy por hoy, aún con todos los esfuerzos que hacemos porque la calidad asistencial sea equitativa en todos los aspectos, pues depende de dónde tenga la suerte de vivir, pues va a tener unas opciones a nivel de estudios genéticos y orientados a la medicina de precisión que hablábamos antes que en otro sitio, ¿no? Y si un paciente al final vamos a tener que derivarlo al Hospital de la Paz porque tiene más medios o ha tenido la suerte de disponer de la última tecnología y esta información luego no la podemos hacer, digamos, disponible para cuando vuelva al Hospital de Vallecas, de poco nos sirve, ¿no? Si no podemos luego aprovechar toda esa potencia que nos dan los datos. Entonces, al final, ya acabo esta primera intervención donde Siemens apunta, ¿no? Es teniendo en cuenta esta gran suerte que tenemos a nivel digamos, de fundamentos digitales, lo que ahora queremos es que toda esta información sea muy fácilmente accesible desde cualquier punto, desde cualquier lugar y desde cualquier persona, tanto sea el profesionales sanitarios como el propio paciente, lógicamente, que también hablamos antes de que muchas veces nos olvidamos de él en todas estas historias de la digitalización y es lo primero en lo que deberíamos estar pensando, porque el hecho de que un paciente, otra vez oncológico, necesite la tranquilidad de espíritu de tener todo al alcance de la mano para ir a pedir una segunda opinión, incluyendo sus biomarcadores, incluyendo todos sus datos genómicos y todo lo que se le haya hecho hasta ahora, eso debería ser lo que nos moviese, ¿no? Y en ese aspecto, y por concluir ya, ahí es hacia donde empresas como la mía, en este caso, apuntamos, a hacer todo esto disponible de la manera más sencilla. Y digo sencilla porque digitalización a veces nos lleva a complejidades, de la manera más sencilla posible. Desde luego que en estos últimos años se ha avanzado muchísimo y la pandemia de la COVID también ha introducido, bueno, o ha impulsado, porque ya era una herramienta que pues,
la teníamos pero que no la utilizábamos, que es la telemedicina, que además, Mariel, hablabas antes de todo ese proceso digital y precisamente Savia compartía en observatorios anteriores unas cifras bueno, increíbles de todas las teleconsultas que se habían hecho durante la pandemia. ¿En qué punto estamos en la telemedicina? ¿Ha llegado para quedarse? Y lo que más me preocupa es, ¿vamos a caer en una deshumanización? Que lo había comentado Juan Pedro en su primera intervención. Bueno, la respuesta claramente es sí, ha llegado para quedarse, porque la pandemia, si algo tuvo bueno, ha sido precisamente el darnos la oportunidad de descubrir esto. Antes de la pandemia siempre existía ese miedo a yo prefiero ver al médico en directo, incluso los profesionales muchas veces decían yo quiero tener al paciente delante. Pero bueno, pues al final, haciendo de la necesidad virtud, descubrimos que se puede mantener esa consulta, como yo decía antes, esa consulta médica de la misma manera en remoto, a través de una pantalla, consiguiendo cercanía, consiguiendo compartir datos, porque también en las consultas que en Savia se hacían y se hacen a día de hoy, se puede compartir información con el médico, se puede compartir con el análisis y analíticas de resultados que hemos conseguido a través del chat, se pueden compartir informes médicos, se puede compartir información igual que si estuviéramos en la consulta, y hemos conseguido, y yo creo que ya relacionado con la segunda pregunta que me dices, sin perder la humanización, que la experiencia que vive un paciente, un cliente, en este caso hablo como aseguradora, sea exactamente igual y replicada 100% a la experiencia en el mundo presencial. Yo no digo que para todo el mundo, en todos los casos y todas las consultas, tenga que ser en remoto y tenga que ser con videoconsulta. Sin duda ninguna, habrá pacientes y habrá clientes que prefieren en un momento acudir a consulta o que lo tienen más fácil o que quizá no exige tanto esfuerzo. Para aquellos pacientes que eligen por comodidad, conveniencia, por múltiples motivos, tenerlas en remoto, insisto, nos esforzamos y en Savia hemos conseguido que esa experiencia, ese momento que vive el cliente en una consulta sea igual que en una consulta presencial, insisto, sin perder la humanización, porque cuidamos ciertos detalles que están pendientes continuamente de lo que ha pasado antes de la consulta, lo que pasa durante y lo que pasa después. En lo que pasa después, como decía, el poder permitirle al cliente que termina con una receta en su móvil que le deja ir a la farmacia en ese mismo instante, que a partir de ahí elaboramos todo un sistema para recordarle que sigue teniendo disponible esa receta, que sigue pudiendo consultar su informe médico de lo que ha pasado en la consulta, le indicamos dónde si no lo encuentra, le mandamos algún mail recordatorio para que no olvide que la receta tiene una caducidad de ciertos días y que, o sea, intentamos y creo que conseguimos reproducir exactamente esa sensación de hay alguien que está pendiente de mí. No soy una cara al otro lado de la pantalla, soy un cliente con todo el esfuerzo y la importancia que tiene, que como decía Mónica, estamos en un terreno delicado que es la salud y que le haga sentirse único, de manera personalizada, importante e, insisto, como si hubiera ido a una consulta presencial. Entonces, para mí, en mi opinión, sin duda ha venido para quedarse. La pandemia nos dio oportunidad de que todo el mundo que tenía miedo a probarlo lo conociera, descubriera la sencillez, la facilidad, descubriera incluso el potencial. Y yo creo que cada vez más gente se sube a esta corriente de consultas en remoto para adultos, para niños, momentos en los que la conveniencia es muy superior a desplazarse y, sin duda ninguna, nosotros nos esforzamos para trabajar en eso de no perder la humanización de la consulta. Hasta ahora hemos hablado de los logros conseguidos en esta digitalización, los impulsos como se le ha dado a la telemedicina, pero ¿cuáles son los próximos pasos que hay que dar en esta digitalización del sistema sanitario, Mónica? Pues según en qué punto del camino estés, a dónde quieras llegar y cuál sea tu rol dentro de este
ecosistema amplísimo de la salud, ¿no? No es lo mismo los desarrolladores de tecnología pura, como por ejemplo David, o los que están en la parte final de la prestación, a pie de cama, a pie de silla de ruedas, a pie de sonda, no es lo mismo. Y aquí cada uno tenemos un rol diferente y una función distinta. Las aseguradoras, por ejemplo, ¿no? Pero teniendo súper claro que a quien servimos es a esa persona que nos necesita, sea cual sea su estado de salud, que puede ser preventivo, no está enferma todavía, gracias a Dios, pues teniendo eso clarísimo y sabiendo para quién lo hacemos y por qué lo hacemos, pues se van esclareciendo esos siguientes pasos, que yo creo que es importantísimo que se centren en la accesibilidad, que realmente las personas que no pueden acceder a especialistas porque por su ubicación geográfica, por su condición física, por las razones que fueren, puedan hacerlo. La digitalización viene a ayudar en esos casos, no a suplir el trato humano, no a eso, sino a ayudar cuando eso no es posible, ¿no? Y a asegurar que la atención está garantizada y a cubrir esos gaps que los podemos necesitar cualquiera en cualquier momento. Y en ese sentido yo creo que es un poco donde tenemos que centrarnos, en no perder el foco, que lo que hacemos es servir a las personas, servir donde nos necesitan, las farmacias, toda la industria farmacéutica, importantísima, la adherencia a los tratamientos, el tratamiento de los crónicos, de la salud mental que se hablaba esta mañana, tremendo, o sea, quien no se le pongan los pelos de punta cuando se miren los datos de cómo está la salud mental en infancia, en edades tempranísimas. O sea, es que hay que ser de piedra para no sensibilizarse con eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí nadie es de piedra, todos estamos muy sensibilizados con esto. Yo creo que un poco centrarse en eso esclarece mucho los siguientes pasos. Y hay uno muy importante que a veces se obvia, que es la transformación real de las operaciones de quienes están en esto, ¿no? Porque muchas veces nos centramos más o simplemente porque aquí nadie nace aprendido y el mundo pues va deprisísimo y hay que adaptarse. Pero a veces tocamos la capa de arriba y no el corazón de las cosas, no los operacionales de dentro. Y muchas veces cuando quieres ponerte a poder ofrecer eso que tú quisieras al mercado, a esas personas que te necesitan, resulta que es que tienes las tripas de tu casa sin poder funcionar, porque no las adaptaste, ¿no? Porque te pilló todo un poco, o porque la inversión es tan cara que te da miedo, o porque no encuentras compañeros de viaje de quienes te puedas fiar del todo en hacer ese viaje con seguridad, porque lo que tienes entre manos es muy serio, ¿no? Entonces, hace falta esa transformación, hace falta tocar las tripas de los sistemas, es muy difícil. Saldrán más temas, luego hay otras mesas súper interesantes, la ciberseguridad va de la mano total, ¿no? De la interoperabilidad ni hablo, que se ha hablado ya un montón y sale siempre, ¿no? Y es ultra necesaria, pero la ciberseguridad, pues es, que me diga si no David, es complicado asegurarla muchas veces cuando los aparatos con los que trabajas son de hace bastantes años con sistemas por dentro que no tenían previsto las modalidades de hackeo que, dada la creatividad humana, son tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido yo sí que creo que, al margen de lo que se pueda comentar o tal, centrarnos en las personas, cada uno según donde esté, en la parte de la cadena de valor o del rol que tenga dentro de este ámbito sanitario, fijándose bien en eso, pues que dé los pasos que necesite dar para asegurar que se presta siempre el servicio, no por ser digital va a ser siempre el más adecuado. A veces hace falta, como decía María, sistemas híbridos, ¿no? Y somos de carne, eso no se nos puede olvidar. No somos digitales. Podemos hacer un consumo digital de las cosas, pero no somos digitales, somos de carne y hueso. Entonces, que a veces eso se nos va un poco, porque es verdad. Te pones ahí a intentar tal y al final la realidad es esta, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es café para todos, no es una solución única, esto no es nada fácil, es precioso, es un privilegio
trabajar en esto, pero es complicado. Pero cada uno tendrá que, viendo su situación, viendo sus mimbres, viendo lo que le es posible hacer, o sea, qué paso siguiente tendrá que dar, ¿no? Los farmacéuticos habéis puesto muchísimos proyectos en marcha en materia digital. ¿Cuáles son los próximos pasos? Sí, la verdad es que llevamos un tiempecito con esto de la pandemia que nos hizo tener que actuar de una manera muy acelerada, ¿no? y llegar a soluciones muy rápidas porque estábamos en una situación crítica, ¿no? Y yo creo que de ahí tenemos que ir aprendiendo. O sea, han salido temas aquí interesantísimos, ¿no? Nosotros veníamos, todo esto que se ha hablado de la receta, que vaya una persona que pueda hacer una consulta y al final se haga una prescripción y ya tenga en su terminal un código QR y con eso vaya a la farmacia y le dispensen un tratamiento. Esto es desde hace muy poco. Fue porque los prescriptores, los médicos, los podólogos, los dentistas se pusieron de acuerdo con los farmacéuticos y en tiempo récord y en plena pandemia se puso a funcionar este sistema, ¿no? Creo que eso es un soporte digital brutal que ya está consolidado y muy protegido en la normativa y en todo para que se quede como donde se pueda acudir, aparte de esa prescripción que teníamos pública, haber solucionado sobre la marcha una parte tan importante de la sanidad como es la sanidad privada. Y se han dado otros ejemplos y hablaban de acercar medicamentos y de facilitar la vida de los ciudadanos y de los pacientes. Hasta la pandemia, una persona con un tratamiento de un medicamento hospitalario tenía que acudir a un hospital a recibir ese tratamiento. Y no lo podía alcanzar en la farmacia que tiene debajo de su casa. Bueno, pues todavía, después de una experiencia de éxito, cuando deberían de estar las 17 comunidades autónomas, pues no están. Hay 4 o 5 que lo han hecho, hay otras que ya están enfocando a hacerlo, pero en una dispensación colaborativa entre los farmacéuticos compañeros del hospital y la farmacia comunitaria, de tal manera que un paciente, en vez de tener que hacer 50 kilómetros para recoger su tratamiento, acuda a la farmacia debajo de su casa a recibir ese tratamiento y conservando ese medicamento desde la farmacia del hospital a través de la distribución farmacéutica, con un farmacéutico que ve en las buenas prácticas de distribución, en la dispensación y que asesora en el último momento sobre la medicación. Ya se llevan más de 200.000 dispensaciones colaborativas en España, pero había 5 comunidades autónomas en esto. Vamos a ver si sumamos todas. Y vamos haciendo más cositas. Y luego pues podrá salir también, se ha hablado de la historia compartida. La historia compartida, pues nosotros queremos la historia farmacológica y queremos aportar, porque tenemos la pública, pero ¿qué hacemos con la privada? ¿Y qué hacemos con la indicación farmacéutica? Cuando una persona retira un frenador de una farmacia por indicación del farmacéutico, que quede recogido. Y para eso tenemos también Mi Farmacia Asistencial y trabajamos para que eso sea una realidad. Todo lo que se tome farmacológicamente un paciente esté disponible para el médico, para el paciente y para todos, ¿no? Yo creo que son los avances que nos tenemos que plantear y con una experiencia muy reciente como ha sido la de la pandemia. Espero que el año que viene podamos hablar de eso que esté hecho. Ojalá. David, ¿hacia dónde va la tecnología sanitaria? Bueno, hoy es difícil de aventurarse hacia dónde vamos, pero bueno, sin duda vamos hacia lo digital, sin ninguna duda. Y como antes explicaba, estamos a las puertas de una nueva, yo diría, revolución en la que los datos van a tener todo el protagonismo, sin duda, porque ahora tenemos una buena base que queda parchar un poquito, ¿no? para hacerla más interoperable, más común, por decirlo de alguna manera, pero tenemos muchos mimbres sobre los que trabajar. Entonces, estos mimbres, si los tratamos de ubicar, ¿no? en la parte del profesional sanitario y del paciente, si nos vamos a la parte del profesional sanitario, pues lo que ciertamente vislumbramos desde Siemens es que el dato, no el dato como material de construcción que ya tenemos, que nos ayuda a hacer que un proceso fluya, ¿no? Digitalmente, sino el dato, el uso secundario del dato que aporta información procesada en el punto de atención, eso es un avance inmediato que ya estamos empezando a vivir y que va a cambiar
va a revolucionar en muchos casos el rol de los médicos. Es decir, pensemos otra vez en el área del diagnóstico por la imagen. Hay algoritmos que ahora son mucho más precisos que el radiólogo a la hora de informar una mamografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el rol del radiólogo aquí? Pues seguramente se lo preguntes a ellos y no lo sepan, ¿no? Será un rol más consultivo probablemente, pero cambiará. Y esto lo veremos muy pronto. Y como el rol del radiólogo cambiará el rol del oncólogo también. ¿Y en qué lo veremos cambiar? Pues en algo tan sencillo como que va a tener toda la información masticada para tomar una decisión con el paciente delante sin necesidad muchas veces de tener que esperar a que en un comité de tumores o en un comité multidisciplinar le den información que ya le dan los algoritmos y que puede tener, ¿vale? O incluso el paciente puede ser beneficiario de la inclusión en ciertos ensayos clínicos, ¿no? Pues porque el algoritmo le dice que con esas circunstancias personales, genéticas, ambientales, no hay un tratamiento óptimo en este momento, pero sí que hay un ensayo clínico que está integrado en el sistema en el que él es candidato perfecto. Es decir, esto ya existe. Lo único que tenemos es que aterrizarlo bien, mejor. ¿Vale? Y luego, por no ahondar, porque hay muchísimos ejemplos de toda esta tecnología que empezamos a ver esos pinitos, ¿no? De cómo en los próximos 5 años todo esto va a ser una revolución absoluta. Y luego en la parte del paciente, ¿qué va a pasar en la parte del paciente? Pues aquí yo creo que el paciente, los que seamos pacientes en el futuro y los que lo son quizás ahora también, vamos a mirar a la sanidad como un producto más de consumo. Y perdonadme la expresión, pero al final lo que vamos a tratar lo que vamos a querer es lo que más nos convenga en cada momento. Es decir, en función de nuestras circunstancias. Es decir, lo que puede buscar un paciente que vive en un pueblo, pues probablemente no es lo mismo que un paciente que vive en la ciudad. Es decir, lo que busca un paciente que vive en un pueblo pues es una proximidad, ¿no? El tener un médico más cerca que le pueda, porque está siempre aislado. Entonces, pues ese contacto personal pues lo va a seguir requiriendo. En una ciudad, pues precisamente lo que buscamos es todo lo contrario. Oye, si me puedo ahorrar ir al médico a hacer una revisión de cualquier parámetro biológico, pues porque un sensor me lo puede dar, que eso ya existe, incluso ahora en un espejo ya son capaces de darme mediciones diferenciales de la presión arterial. O sea, ¿para qué tengo que ir? ¿No? Habrá cosas que tengan sentido y otras cosas que no tengan ningún sentido. Y al final va a ser el paciente el que va a tomar decisión sobre su propia salud y va a dejar de ser un actor, digamos, absolutamente secundario sobre el que le hacemos cositas y no tiene nada que decir. Esto va a cambiar también y la tecnología, por supuesto, y los datos van a estar ahí detrás para promover este cambio más pronto que tarde. Y Laura, ¿cuál es el futuro de la digitalización en sanidad? Pues yo, si me lo permites, Mercedes, aparte del futuro, te voy a contar lo que ya hay, que suena a futuro, ¿vale? Que es lo que ya se hace. Hablando de lo que decía el de la imagen, voy a copiarlo, ¿no? Del presidente de mi compañía, que lo dijo el otro día, pero es que me gusta mucho el ejemplo. Todos conocéis y habéis escuchado el término del ojo clínico, ¿no? Entre médicos es muy habitual que cuando viene un paciente y se lo vamos a comentar a otro, le decimos, no me gusta. ¿Por qué le pasa? Pues no lo sé, no me gusta. Ese no me gusta, eso es la inteligencia artificial. O sea, eso es todo lo que esa persona ha adquirido con el tiempo y con la experiencia, pero que nunca podrá ser tan grande como un ordenador. Entonces, ese ojo clínico que va a ayudar a la toma de decisiones, eso ya es una realidad. Eso lo hacen, por ejemplo, los lectores de radiografías. En el COVID, nuestra empresa, una de las cosas que intentó ayudar es a las famosas listas de espera, porque claro, ¿qué pasó con el COVID? Que esas listas de espera se colapsaron. Entonces, cuando una lista de espera se colapsa y la gente tiene que esperar a la atención médica, necesita filtrar por responsabilidad lo que es urgente de lo que no es urgente. Bueno, pues entonces cojamos todas esas radiografías que hemos hecho, cojamos todas esas dermatoscopias, cojamos todas esas imágenes que tenemos, pasémoslas por inteligencia artificial y discriminemos quién tiene que ir ya y quién puede esperar 15 días, un mes o puede esperar 3 meses. Eso ya es real. Lo que pasa es que hay que implantarlo en todos lados porque eso es lo que trae salud. Y lo otro que ya es real, que usamos todos, pero aún no lo tenemos metido dentro de lo que es la sanidad como enfermedad y no como salud, son los wearables.
Uno de los proyectos que hicimos, pequeño pero muy bonito, y con esto os voy a cerrar porque a mí me gusta mucho cerrar así con cosas, los pacientes que tienen enfermedades que necesitan un seguimiento muy estrecho, como las quirúrgicas o los pacientes posinfartados, cuando se daban de alta, sobre todo en la época del COVID, pero que todavía sigue, tienen una cierta lista de espera para hacer ese seguimiento, ¿no? Y esa gente está insegura porque le acaba de pasar una cosa que le ha puesto entre la vida y la muerte. Entonces necesita saber si le va bien, si lo que me pasa es normal. Ahora mismo ya hay chatbots que tú le preguntas si lo que te pasa es normal y te lo dice. Te dice, sí, al 70% de la población le pasa lo que te está pasando y eso te da como una tranquilidad, ¿no? A lo mejor no lo dice el médico, pero eso pues te relaja un poco. Y lo otro es que yo puedo monitorizar a una persona en su casa. Entonces, lo que hacíamos era, todos llevaban un reloj, los pesábamos, los medíamos su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno todos los días. Y entonces, cuando les llamábamos, le decíamos, oye, Paco, que te ha bajado la saturación de oxígeno, hoy te tomas un poquito más de la dosis de diurético. Y con eso, para que parezca una tontería, disminuyes los reingresos, disminuyes la patología, mejoras la calidad de vida. Te he estropeado la pregunta del futuro, pero es que eso ya está aquí. Pero es que el presente es impresionante. Es así. No me quiero imaginar lo que nos espera en el futuro. Es que yo creo que es inimaginable con todo lo que has contado. Sintiéndolo mucho, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido una mesa súper interesante. Sí. A mí se me ha pasado volando, desde luego. Así que nada, quería daros las gracias por haber participado, por habernos contado cosas tan interesantes y espero que el año que viene nos contéis muchas más y que muchos de estos proyectos que mirábamos a futuro, el año que viene sean una realidad. Y nada, nosotros volvemos en unos minutos con el foco puesto en la digitalización. Muchísimas gracias. Muchas gracias.